Ya de ahí va a seguir que se levantarán 7 pastores contra él, etc. Y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra. ¿Viniere quién? El asirio. Israel sabe que el anticristo va a invadir Tierra Santa. El asirio representa aquí al anticristo. El anticristo va a nacer en Siria. Pero escuchen, esa va a ser su ciudadanía, mas no su origen biológico. Repito, esa va a ser su ciudadanía. Él va a ser asirio, él va a ser sirio por ciudadanía, porque ahí nace. Pero biológicamente, su sangre viene de Israel. ¿Cómo, pastor? El anticristo, biológicamente hablando, sus ancestros son judíos, son israelitas. ¿De qué tribu son sus padres? ¿De qué tribu provienen sus ancestros? Según la profecía bíblica, vienen de la tribu de Dan. Y vean esto. Vamos a Génesis capítulo 49, verso 16. Estamos analizando la figura del anticristo. El Señor le reprenda. Además, el Señor lo va a matar con su venida, dice la Biblia. El anticristo será israelita, pero de la tribu de Dan. Génesis 49, verso 16. Aquí está una visión profética que tiene Jacob. Y dice, Dan, la tribu de Dan juzgará a su pueblo, o sea, al propio Israel, como una de las tribus de Israel. Esta frase está tremenda. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Note usted que no dice, Dan juzgará a su pueblo, una de las tribus de Israel. No, dice como una. Esto es clave, atentos. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y vean lo que dice Jacob, qué tremendo. Tu salvación esperé, oh Jehová. Qué tremendo. Ahora, cuando Jacob está soltando la bendición sobre todos sus hijos, a cada uno le suelta una bendición diferente. Pero cuando ve a Dan que se le acerca, mira en Dan a la serpiente antigua. Mira que de Dan, de la tribu de Dan, de entre sus hijos, de entre la tribu de Dan, saldrá una serpiente. Cuando Jacob mira a la tribu de Dan, así como yo los estoy mirando, entre ellos Jacob entra en una visión profética, atravesando los tiempos y las edades, y mira que de la tribu de Dan saldrá el mismo anticristo que tomará el control del mundo. Ahora bien, Dan se convirtió en la única tribu que introdujo la idolatría al pueblo de Israel. El castigo de Dios para la tribu de Dan, ¿saben cuál fue? Expulsión total de entre el campamento de Israel, porque introdujo la idolatría al pueblo. Está escrito en los libros de historia del Antiguo Testamento. Se nos dice que Dan fue un alto adorador, la tribu de Dan, adoradora de dioses paganos. De hecho, los tenían entre su tribu, los tenían en imágenes y estatuas enormes, y se postraban y adoraban a becerros de oro. O sea, hicieron muchas estatuas, y esto causó que Dios se molestara tanto, se airara, que los expulsó por completo de entre el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor para siempre. Los expulsó y los echó. La tribu de Dan está esparcida alrededor del mundo. Entonces, siendo estrictos en esto, el anticristo en este aspecto saldrá, según el código de Génesis, de la tribu de Dan. Y vean lo que dice Jacob: tu salvación esperé, porque él sabe bien que Israel iba a pasar una angustia en el futuro tremenda. Y por eso Jacob habla como Israel y dice: tu salvación esperé, porque sabe también que el anticristo se dio cuenta, a mi punto de ver, se dio cuenta, percibió en el espíritu de Jehová que el anticristo iba
en el futuro la serpiente a morder al mismo pueblo y a juzgar al mismo pueblo de Israel. La misma serpiente del anticristo juzgando al pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación. Y él aclara: tu salvación esperé, porque Dios irá por Israel en el fin de los tiempos, porque es un pueblo que le pertenece. Bendito sea el pueblo de Israel. Escuchen, entonces se preguntan, ¿qué no dicen que el Mesías, si el anticristo es contra Cristo y se hace pasar por Cristo, que no dicen que saldrá de la tribu de Judá? Correcto. ¿Qué es lo que se ha, verdad, se ha dicho con relación a esto? Si es de la tribu de Dan, ¿por qué? ¿Cómo le va a ser el anticristo? Recordemos algo muy importante: con gran engaño y gran mentira llegará el anticristo en el último tiempo y logrará mentirle al pueblo de Israel, a los líderes de Israel, diciendo que es de la tribu de Judá. Está escrito que el anticristo será, ¿verdad?, por obra del mismo Lucifer. El Señor lo reprenda. Hay un dato impresionante que nos dice de la siguiente manera: Daniel 11:37. Ven ustedes, hablando del anticristo, proféticamente Daniel: del Dios de sus padres. Vean que la palabra Dios está en mayúscula, ¿se fijaron? Entonces, los padres del anticristo en realidad son judíos, porque la D está en mayúscula. Del Dios de sus padres, dice, no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios, ahora sí con minúscula, a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? La frase ni del amor de las mujeres, que el anticristo tendrá una tendencia homosexual. No hará caso del amor de las mujeres, porque su tendencia será homosexual. ¿Y qué hará el anticristo en el tiempo del fin? En su primer periodo, los 3 años y medio de paz, introducirá nuevas leyes al homosexualismo, al matrimonio gay, lesbiánico, etcétera, etcétera, y levantará una inmoralidad tremenda en el mundo. Pero también dice que del Dios de sus padres no hará caso, y va a permitir rituales satánicos, es decir, buscará esa paz, entre comillas, ficticia, esa paz para que todos los seres humanos estén contentos, al menos por un periodo de 3 años y medio. Tengo que ser repetitivo. Ahora bien, el anticristo llegará una vez inicie o termine, llegará al mundo una vez inicie o terminen los judíos el tercer templo que esperan. Esto es impresionante. Vean cómo dice la Escritura en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando del anticristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Vean esto: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, Israel no tiene templo. El templo de los israelitas fue destruido en el año 70 después de Cristo. ¿Recuerdan? Lo destruyó el general Tito, romano. Terminó con el templo hebreo y ya los judíos no tienen templo hasta este momento. Todo lo que tienen es el muro de los lamentos y otras secciones más donde se congregan para adorar al Dios de Israel. Pero no tienen templo. En lugar de su templo, los musulmanes en el año 600 después de Cristo conquistaron Jerusalén, colocaron ahí sus lugares de culto, donde estaba el templo de los hebreos. Pero el templo judío no está aún. Y vean cómo el apóstol Pablo, aunque escribió la epístola quizá entre el tiempo en que el templo todavía estaba levantado, pero el apóstol Juan también nos habló del tercer templo que viene, y también Ezequiel nos habló del templo futuro que viene. En una palabra, los judíos comienzan a reconstruir su tercer templo. Ya tienen más de 2000 años sin templo.
Entonces ustedes dirán si esto no está tremendo. Más de 2000 años sin templo. ¿En qué momento se va a cumplir esta profecía? Porque Pablo ya está hablando de un templo a donde entra el anticristo y se sienta como Dios y se proclama Dios dentro del templo de los hebreos. Ya está hablando de un templo. Y los judíos no tienen templo. Entonces, ¿qué es esto en realidad? ¿En qué momento los judíos van a comenzar la reconstrucción de su tercer templo? ¿Quieren que les diga en qué momento, amados hermanos? En este momento en el que estoy hablando ya lo están construyendo. Ah, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¿Cómo, pastor? Ya están reconstruyendo su tercer templo. Y esta es una de las señales proféticas que nos dicen que el anticristo está cerca. Pero ¿saben qué? Está también tan cerca el arrebatamiento de la iglesia, la cual no puede estar en los lazos del anticristo. Fuerte, fuerte, si es para la gloria de Dios. ¿No es esto interesante? Entonces vean, estos datos que yo les voy a dar están limitadísimos. Me faltarían las hojas para decirles todo lo que Israel está ya creando para el tercer templo. Pero lo que les voy a dar es de suma importancia para que la iglesia comprenda, entienda y discierna los tiempos en los que vive. ¡Ay, santo Dios! ¿Qué es lo que tienen los judíos? Porque las organizaciones del Instituto del Templo y otros movimientos judíos que están trabajando, pero urgentemente, esto ya es urgente. Yo tengo una información tremenda, hermanos, tremenda, que me llegó. Una información muy fuerte de lo que es la reconstrucción del tercer templo. Muy fuerte. No la puedo soltar todavía. Se los digo de verdad, no la puedo soltar todavía. Porque sigo sin autorización, pero ya la tengo y estoy que me como las uñas. Ya la tengo. Hasta aquí en el celular la tengo en la computadora, la tengo en otras áreas. Pero ya tengo la información de lo que Israel tiene del tercer templo, y esto va a ponerle a la iglesia los pelos de punta. Le está diciendo Cristo a la iglesia: prepárate, porque si se profetizó que el tercer templo se va a levantar, es una señal también para nosotros de que pronto nos vamos. El anticristo va a llegar a ese templo, Israel ya trabaja en él. Qué tremendo. Y no puede ser, ¿verdad?, en el cuarto templo, no. Tiene que ser en el tercer templo, porque todas las profecías, no habrá un cuarto, perdón. Tiene que ser en el tercer templo. Santo Dios. Despiértate, porque estás durmiéndote en la carne. Despiértate, bendito Dios. Bendito Dios. Atentos. La reconstrucción del tercer templo ha comenzado. Todavía no los cimientos en el lugar, o sea, topográficamente hablando. Todavía no está ahí la estructura. Pero Israel ya está creando y haciendo la estructura de forma independiente para poderlo trasladar. Eso es el templo movible, para poderlo trasladar una vez que venga el acuerdo con los musulmanes y coloquen ellos su templo a un lado. ¿Qué tal? ¿Y qué tienen, pastor? Las vestiduras sacerdotales, que incluyen el pectoral y que les ha costado $159,000. El puro pectoral y las vestiduras costaron $159,000. Ya está pagado, ya las tienen. ¿Las vestiduras qué? Sacerdotales. ¿De cuáles sacerdotes están hablando?